Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Saludos a todos. Estamos, la verdad, otra vez de manteles largos. Seguimos así. Estamos con mi amigo Víctor. La verdad, me siento muy complacida. Te doy las gracias totales porque estás con nosotros aquí en esta transmisión que espero para todos ustedes que sea de utilidad, de su agrado. El tema está genial, el ponente también. Entonces, bueno, pues bienvenido Víctor, ya estamos ahorita en línea y estamos iniciando. Nantli, Instituto Tlaxcalteca de Posgrados, te da la bienvenida y te agradece profundamente este espacio que yo sé que tú eres una persona, un profesional muy ocupado y que nos haces favor de brindarnos. Pues como todos mis ponentes, como todos mis amigos, pues a distancia, bienvenido seas, Muchas gracias. bienvenido seas Vic. No, me agrada muchísimo, me agrada mucho, de verdad, yo me siento muy honrado de ser invitado por ti, por tu instituto, ¿no? Y me encanta esa emocionalidad, ¿no? De alguna manera, en los orígenes de la terapia sistémica, la emoción había sido la gran olvidada, aparentemente, Exactamente. ¿no? Porque Virginia Satir era completamente Así emocional. es. Pero los fundadores de la terapia familiar eran bastante patriarcales, incluso los del, del Instituto de Muchas gracias. Personas, donde el enfoque humanista es central en la formación de Muy los bien. terapeutas. Entonces, cuando yo escuchaba que decían la gente de la escuela de Milán que habían podido incluir las emociones en la psicoterapia y decían, no, es que gracias a Boscolo y luego, digamos, estos diferentes autores como disputándose la introducción de las emociones al mundo de la terapia, y yo decía, pero ¿de qué me están hablando? ¿No? O sea, para mí había sido tan normal incluir las emociones en la psicoterapia por mi propia formación, ¿no? Que iba a escuchar, Eso es. Bueno, pues, bien interesante. incluir Súper las interesante. No, muchas emociones en los gracias. procesos Pues esto ya lo terapéuticos. vieron ustedes, es Entonces, bueno, una sí. probadita. Víctor Baltazar, mi amigo, especialista en terapia familiar y de pareja por el Instituto Personas, sociólogo por la UNAM, además, ¿no? Docente y supervisor del Instituto, miembro de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar, miembro de la Asociación también para la Salud del Adolescente, especialidad en configuraciones sistémicas familiares, diplomado en hipnosis. Antes me hablas, Víctor, ¿eh? Diplomado en hipnosis ericksoniana familiar y de pareja, diplomado en atención integral del adolescente por el IPN, máster en terapia breve estratégica y se capacitó con CORIAC como coordinador de grupos de reflexión masculina en violencia doméstica, formador y tuvo una formación en orientación vocacional y laboral con abordaje vincular y familiar en Buenos Aires, Argentina, e impartido por Claudia Messing, que ya le estaremos platicando de un super video que estuvimos viendo, ¿no? Mm, Gracias. sí, yo Certificación encantado. internacional en coach ontológico por Newfield Consulting. Se ha formado en diferentes cursos con Paolo Bertrando, Giorgio Nardone, Marcelo Pagman, Mauricio Andolfi, Valerio Ugacio, o sea, y más, ¿eh? Puso esto, pero y más. Ha participado en diferentes Mm. voluntariados, asistió a pacientes terminales en el grupo Padrinos Acompañantes, participó también como voluntario niños en situación de calle en el albergue Olín de Casa Alianza. Colaboró también como voluntario con niños portadores del VIH en el Centro Infantil de Casa de la Sal y fue responsable del grupo de integración para padres de familia y también con un grupo de adolescentes eh, dentro de AFESI, Adolescencia Feliz Evitando la Situación de Calle. Guau, muy bien, Víctor. Laboró en los centros de Ujú. atención a la violencia intrafamiliar, formó parte del equipo de contención que elaboró para las unidades de atención y prevención a la violencia intrafamiliar en la Ciudad de México. Del 2007 al 2009 se desempeñó en esta labor con el personal del albergue para mujeres maltratadas de la Fundación DIARG. Capacitó a peritos de la PGR dentro del diplomado Formación Pericial con Perspectiva de Género.
en Saltillo, Mérida y en la Ciudad de México. Impartió cursos sobre violencia masculina con mandos medios y altos de la SSP en la Ciudad de México. Y bueno, pueden buscarlo también con Facebook en la causa adolescente. Autor del curso Armando mi adolescencia. Mi amigo Víctor Baltasar, pues enhorabuena, bienvenidos. Este es un temazo que es la adolescencia, ¿no crees? Entonces, bueno, pues, ¿qué me podrías decir? Sí. Cuéntanos, ¿cómo defines la adolescencia, Víctor? Bueno, mira, muchos definen de manera operativa la adolescencia como esta etapa transitoria de la niñez a la adolescencia. A mí me gusta decir que es una etapa de creación de mundos. Precioso. Es una etapa más que transitoria, es una etapa de mucha co-creación. Eso es. Sabemos que es una etapa donde van a madurar las funciones digamos, neurológicas superiores, ¿no? Es una etapa de muchas oportunidades, pero también de muchísimos riesgos. Muchos riesgos, ¿no? Entonces... Sabemos... ¿Sí? Sí. Que tiene que haber un montón de definiciones, sí, perdón. Sí, claro. Pues ahorita dentro de esas definiciones y hablando de este hermoso momento, ¿no? Te comentaba hace ratito de Luis Cernuda, ¿no? ¿Te acuerdas que te decía de un poema? Si me lo permites, dice, sí, claro. Dice, por favor. Cosa grácil, visible por penumbra y reflejo, y extraño es, si ese recuerdo busco, ¿qué tanto? Pero ¿qué tanto duele sobre el cuerpo de hoy? Perder placer es triste, como la dulce lámpara sobre el lento nocturno. Aquel fui, aquel he sido. Era la ignorancia mi sombra, ni gozo ni pena, fui niño, prisionero entre los muros cambiantes, historias como cuerpos, cristales como cielos. Sueño luego, un sueño más alto que la vida, cuando la muerte quiera una verdad quitar de entre mis manos. Las hallará vacías como en la adolescencia, ardientes de un gran deseo, ¿sabes? Pero tendidos hacia el aire. Mi adolescencia. ¿Qué tal, La adolescencia. Qué interesante. Sí, pensaba, ¿no? Soy los otros que fui. Sí. Y como de alguna manera una resolución adecuada a la adolescencia define mucho el adulto que somos. Totalmente, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuáles son las nuevas miradas teóricas con respecto a la adolescencia? Cuéntanos. Mira, yo creo que hay mucha reflexión, digamos, contemporánea, sobre todo lo que tiene que ver con las neurociencias, que hablan justamente de cómo es una etapa de un nuevo desarrollo, en términos de desarrollo de nuevas estructuras, en una etapa muy sensible, ¿no? Justamente parte de la vulnerabilidad de los adolescentes tiene que ver con que su propio proceso de desarrollo tiene una sensibilidad muy grande para poder estructurar complejidades que se adapten a las necesidades del individuo, ¿no? Pero también hoy vemos, ¿no? que los chicos están teniendo muy pobres acompañamientos, en donde los papás les está costando trabajo situarse como padres y muchos a los hijos como hijos. Justamente los aborda Claudia Messing, que me parece un abordaje interesante, en donde ella hablaba que a partir de la generación del 68, los papás, evitando de ser autoritarios, se comportaron como amigos. Y yo justamente le preguntaba a una chica que tiene 18 años, y le preguntaba que cuál era el principal error que veía por parte de los padres con respecto a sus hijos adolescentes. Y me decía, cuando tratan de ser sus amigos, ¿no? Y de repente, porque ya no les ponen límites, ¿no? Entonces, una cosa es tener una relación amigable y otra cosa es tener esa función como padres que van a acompañar, en el mejor de los casos, al desarrollo de un individuo con estructura, que sea capaz de generar su propia autonomía y diferenciación con respecto a los otros, particularmente con respecto a los padres. Tomará lo mejor de ellos, pero se diferenciará de ellos también. Que esto
pertenecería a la teoría clásica. Otro elemento muy importante en la reflexión de las adolescencias de hoy, ¿no? Es esta, además de que estamos viviendo esta pandemia, es que ya hay mucha zozobra, ya no hay tanta estabilidad hacia el futuro. O sea, lo único estable es lo inestable. Antes se podía hablar de proyecto de vida, alguien estudiaba en la carrera, encontraba un trabajo, estamos hablando de los 90, todavía 80, y que tenía un proyecto de vida que podía seguirlo. A lo mejor alguien entraba a una empresa y se quedaba ahí toda su vida. Eso ya terminó. Ahora ya no se puede hablar de proyecto de vida, ahora es importante hablar de proyectos a lo largo de la vida que hay que estar elaborando, reinventando, porque esto de la modernidad que le llamó Bauman líquida, donde todo cambia permanentemente. Me compro un celular y al siguiente año ya es obsoleto. Exacto. Y además donde todo lo quiero rápido, tengo hambre y a los 3 minutos tengo la pizza. Entonces, de alguna manera, esta dificultad para entender procesos, esto está generando mucha ansiedad, mucha angustia. Si por un lado vemos que a los papás les está costando trabajo posicionarse como padres, ¿no? Porque se ponen simétricos. Y cuando Messi me hablaba de que hay que posicionarse como padres, no hablaba de regresar al modelo autoritario, sino aprender a hablar el lenguaje de las emociones y aprender a escucharlos, ¿no? Entonces, estos planteamientos de Messi, junto con estos planteamientos de las neurociencias, porque de verdad yo he visto cuando los chavitos saben qué es lo que quieren y les encanta la música. Por ejemplo, había un adolescente, ¿no?, que obviamente no quiere ir nunca a terapia, les parecemos un poco, me van a decir cómo tengo que ser y me van a tirar el rollo. Y cuando se dan cuenta que no, que me vuelvo un socio de su propio desarrollo, de su curiosidad, y que echamos relajo y que nos divertimos y que les comparten, no, yo también fui igualito que tú, también yo no sabía qué quería en la vida, me bronqueaba con mis papás, o sea, no sabía qué onda con la existencia. La verdad es que fue muy difícil para mí. Entonces, bueno, que me comparta eso les resulta como curioso cuando menos, ¿no? Pero bueno, me acuerdo que este chico, él hacía música electrónica, ¿no? Y entonces él me llevaba a la música electrónica, la escuchaba, yo le decía sinceramente si me gustaba, no me gustaba o qué me parecía, y después hablábamos de sus broncas, ¿no? Ajá, qué interesante, ¿no? Pero entonces, en realidad estábamos hablando de las cosas que le apasionaban, pero le estamos hablando de las cosas que en algún momento iban a ser pertinentes para su vida. Sí, sí. Y después hablábamos de la bronca de la mamá, que tenía un trastorno mental muy severo, y los abuelos, y las broncas de la escuela, ¿no? Y entonces es como ayudarlo a reflexionar para desarrollar recursos, que eso es justamente una de las cosas más importantes que también nos han dado claridad las neurociencias. Es importante que los chicos, aprovechando su plasticidad, desarrollen recursos, pero necesitan tener bien puestos a los padres como padres. De alguna manera tienen una experiencia. Yo digo que el conflicto de padres e hijos son el conflicto de dos soberbias, de los chavos que piensan que todo lo pueden y los papás que sienten que todo lo saben. Y otra cosa súper interesante, que me parece que es un privilegio mirar las adolescencias desde la terapia familiar, que de alguna manera ya lo planteaban los psicoanalistas, cómo en la adolescencia despiertan asuntos no resueltos en la adolescencia en la infancia de los niños, pero también en la adolescencia el adolescente internalizado que tienen los padres. Los conflictos que no resolvieron los padres en su etapa adolescente, tienen oportunidad de sanarla con sus hijos adolescentes, ¿no? Entonces, digamos, estos abordajes desde la complejidad, donde vemos el contexto cultural y social que estamos viviendo, ¿no? Con los aportes de las neurociencias, con nuevas maneras de mirar la adolescencia, y sumados con las teorías clásicas, me parece que tenemos, en términos teóricos, un privilegio de soportes para pensarnos desde diferentes modelos. Pero siempre lo más importante, lo que va a funcionar más es la singularidad, el vínculo, digamos, auténtico. Como decía un adolescente, ¿no? Digo, no, la verdad es que
Pues porque tenía poco que había ido con otro terapeuta y no le gustó, y entonces como que se dio chance de ir a terapia y fue conmigo, no, me gustó mucho tu terapia Ah, porque no eres cliché. ándale. Entonces, Sí, claro. lo valora mucho los adolescentes, cuando sienten la autenticidad, Eso es. Ujú. ¿no? Cuando te posiciones desde la curiosidad, también Ajá. desde el afecto y desde el interés, pero también desde el Sí, 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 profesionalismo, claro, ¿no? ¿no? Cuando saben que de verdad estás para ellos con un Claro, propósito lo particular. genuino, ¿no? Exacto. Entonces, de alguna manera, digo, Marcelo Pacman también, que tuvimos la suerte de tomar un curso, me parece que es un genio, es como el Bateson de esta temporada, ¿no? O quien sigue esa tradición, que más que certeza siempre está moviendo la curiosidad y tratando de mirar las cosas desde diferentes lugares. Eso es una cosa que me encanta de Pacman. Pero de alguna manera los adolescentes de verdad valoran mucho esa Sí. conexión auténtica, Ujú. sincera, verdadera, en donde en todo caso yo le comparto mis experiencias, le comparto mi entendimiento y ellos me comparten su propia curiosidad, ¿no? Y es fascinante, ¿no? Decía, un adolescente, ya entendí. Entonces, cuando tú eres niño, tú recibes las cosas. Y en la adolescencia tienes que aprender a ganártelas tú, Sí, claro, ¿no? nuestra situación de logro, ¿no? Lo Me de pareció logro, ¿no? genial. Y otro adolescente, un chico de 13 años, me decía, ya entendí que además era bien sido un Ajá. chico multitratado, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, porque había tenido un nacimiento bastante traumático. Y él decía, entendí Ajá. que la responsabilidad es la solución a todos los problemas, ¿no? Ah, ajá. Le digo a David, oye, David, ¿me das chance de anotar tu frase? Te lo juro que siempre te voy a dar crédito. Muy Entonces, bien. de verdad, cuando los adolescentes se crea ese Ujú. contexto auténtico, sincero, la creatividad que emerge de ellos es Sí, extraordinario. sí, claro. Otra cosa que me encanta en el trabajo con los adolescentes es preguntar, ¿qué te gusta? ¿Qué es lo que más te apasiona? Ajá. Claro. ¿No? Y sobre eso vamos a ir conversando también, ¿no? Hablar sobre sus problemas o sobre sus asuntos o retos presentes, pero también en sus ejes Sí, constructores, claro. ¿no? Sus ejes constructores en términos de vocación, de definiciones de vida, Sí. de resolución de asuntos con respecto a temas como los padres, por ejemplo. Pero por otro lado, también trabajar con los papás para que adquieran herramientas y puedan acompañar de manera efectiva y Exacto, efectiva a los sí. hijos, ¿no? Porque a final de cuentas creo que cuando los papás se involucran, de manera abierta, sincera y con apertura, Ujú. ¿no? Lo que sucede en la terapia es fascinante, Sí, totalmente. ¿no? Sí, sí. Sí, pues has nombrado puntos importantísimos, ¿no? El rol de los padres, los vínculos paternos, el mismo adolescente con esa situación de su sensopercepción y sus miradas, ¿no? A su Sí, contexto, a su mundo. La segunda adolescencia también, cuando ya hay muchos escritos de la segunda adolescencia acerca de los padres, ¿no? Ver, sí, claro. verse padre que está pues en este ciclo vital, eh, danzando en todo esta familia y Sí, ver a su hijo con estas características que él tuvo o no logró hacer, es un impacto, ¿no? No sé, ya lo has notado. sí. ¿Y qué piensas de esto? No, yo creo que es una cosa bien importante porque mientras si viene la crisis adolescente Ajá, justamente, o crisis, una serie de ajá, crisis, en donde están en juego un montón de cosas y donde se requiere, porque bueno, en la adolescencia se viven tres uh-huh, duelos. Esto dan cuenta Virginia, esta, ¿cómo se llama? Ahora, ahora me acuerdo de la autora, pero ella hablaba de tres duelos, ¿no? El duelo de la infancia perdida,
el duelo del cuerpo perdido Totalmente, también, porque sí, no saben en qué se van a claro. convertir, Ujú. y el duelo de los padres idealizados. Totalmente, Entonces, de alguna manera, y todo el dolor que despierta en no saber en qué me voy a convertir sí, física, claro. ¿no? Y cómo voy a convertir, en qué me voy a convertir más Ujú. adelante. Y después darme cuenta de que mis papás están llenos de Eh, defectos. y además con narrativas diferentes, ¿no? Y eso sí es, si Completamente. están juntos Y también, los, ¿no? y los papás viven otros duelos. Totalmente, ¿no? Viven el duelo del hijo que perdieron, Sí, que ya no saben en qué se va a convertir. De repente así se es. vuelve un ser completamente Ujú. desconocido. No, viven el duelo de la angustia que va a pasar con ellos, pero también el duelo de las decisiones que tomaron los Ujú. papás cuando tienen por ahí de 40 años, Totalmente, o sea, que probablemente están haciendo cosas que no les encantan y que tienen que claro, trabajar porque hay que sostener una familia, sí, pero pueden tener angustia por la inestabilidad del trabajo, pero también pueden tener angustia porque de alguna manera están en un trabajo que no les encanta, totalmente, sí, sí, ¿no? A veces todavía con broncas con los papás porque no lo resolvieron, sí, ¿no? Y muchas broncas con definiciones personales que no lograron sí, sí, desarrollar claro, en la adolescencia. Entonces, cuando no cruzaron la adolescencia, digamos, lo suficientemente satisfactoria, por decirlo de alguna claro, manera, pues se están puberteando a los 40 años. totalmente cierto, ¿no? Sí, Sí, me ha tocado ver padres, sí, mamás que fueron, o papás que fueron muy funcionales con los claro, hijos hasta que fueron sí, niños. Pero ya en la adolescencia se desestructuran los papás. totalmente, Porque como no tuvieron esa etapa, ese acompañamiento, y a veces crecieron con papás a veces muy claro, sobreprotectores, entonces cuando los hijos ya no los necesitan tanto en términos emocionales, conectan con crisis no resueltas y se reactivan. ujú, exacto, Y entonces ahí empiezan experiencias bastante intensas, caóticas, interesantes, claro, pero que invitan a la reestructuración, exacto, ¿no? Pero aquí lo más importante, justamente tú lo mencionabas, es porque de alguna manera está la crisis del adolescente, está con la crisis del padre o los padres, la crisis de la familia, y lo más riesgoso es cuando se rompe el vínculo. ajá, sí, totalmente. Hay muchas De cosas hecho, que suceden en esos momentos, ¿no? por eso es una etapa muy Exactamente. riesgosa, porque hay, digamos, como las adicciones tienen que Ujú. ver mucho también con vínculos, o la Sí, psicosis Cancrini, ¿no? también. Que es lo que nos explicaba, ¿no? Una historia bien, bien Sí, interesante sí, de tanto en las adicciones de estos jóvenes que ellos están viviendo. no, no, la escuela de Milán, digamos, Sí, creo sí, claro, que han sido como los grandes teóricos de la psicosis en términos totalmente, sí. relacionales, ¿no? Decía, decía, decía esta, ¿cómo se llama? Eh, esta Mara Selvini decía, ¿no? Que la psicosis termina cuando se define el problema y se toma responsabilidad en cada uno de los Sí, sí, sí. integrantes, ¿no? Entonces, de alguna manera, el juego psicótico es un juego de no definiciones y de no posicionamiento de responsabilidades, pero muchas veces justamente cuando el adolescente siente que no los papás lo estuvo usando para darle la torre al otro, y además hay vulnerabilidad genética, pero sobre todo en términos Sí, 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 estructurales, claro. digamos, porque es lo que creo que es lo más Ujú. importante en este proceso, ¿no? O sea, un adolescente cuando va creciendo con un yo fuerte y bien integrado y bien estructurado, pues va a tener una salud mental muy Sí, sí, claro. sólida o se va a ir construyendo. Pero cuando ese yo Ujú, es muy frágil, cuando los papás no ujú. fungen como padres y al contrario los utilizan para poder Oh, sí, agredir a la otra familia o se dependen claro. para los padres, esto es muy riesgoso para Fíjate su que salud tiene mental. trabajos extraordinarios Enzo de Bustis, que estás al lado de la escuela de Milán. Y bueno, él nos muestra cómo sugiere, ¿no? Cambios, sugiere abordajes con esta historia de la familia. Algo que me gustó también muchísimo en esto de Milán es que cuando llega la familia es algo bien bonito empezar con un dibujo que en la pregunta se suelta la pregunta así como dibujen con un solo color cada quien diferente cuáles son las actividades que hacen en la familia. Es impactante, porque imagínate de repente a todos ellos de Qué repente se miran y interesante. entonces empiezan a ponerse que uno nada más está en
pues en su recámara guardado, estoy pensando en el adolescente, y que nada más mamá pues está ahí o papá no está o los hermanos o cuáles son las actividades que es confrontante, es maravilloso esa entrada, ¿no? Entonces, a mí me gusta muchísimo, por supuesto, cuando tenemos Sí, motivo de consulta, ¿no? Ese espacio para que ellos se vean. sí, es bien Sí. interesante, ¿no? Porque además la creatividad, sí, la creatividad es bien interesante. Ahora acabo bueno, y esto ya no, este paciente no es adolescente, pero les pedí que cada uno llevara, les pedí, porque sí Ah, había una danza psicótica muy tremenda. Y ahora ya están bastante funcionales, ¿no? Y les pedí que me llevaran una fotografía de cuando tenían 4 años el papá, la mamá de 4 años, el papá de 4 años y el hijo de 4 años, que ahora tiene 30 y tantos. Pero también es interesante, por ejemplo, ahorita que comentas esto, pedirle a los padres sí, adolescentes que lleven claro, fotografías de cuando súper fueron bueno eso, adolescentes. claro, claro, la sesión fotográfica, ¿no? Sí, sí, No, sí, muy interesante. súper interesante. Pero fíjate que este No, autor con no lo todo gusto. conozco, Nosotros me suena estamos ahí, bastante lo de interesante. Guadalajara, con el diplomado de Milán Approach. Pero a mí me gusta muchísimo esta técnica que él hace porque yo ya la he aplicado y de verdad que es muy, muy buena porque abre los espacios de comunicación y entonces el adolescente y todos los demás empiezan a ver qué realmente están haciendo en casa y bueno, pues hablando de casa y hablando de adolescentes, ¿cuál es tu mirada acerca de lo del COVID ahorita en casa con los adolescentes? Mira, está bien tremendo porque de alguna manera, a mí me Ah, gusta ver ok, el COVID sí, como sí, un sí. tercero. Ujú. Sí, Digamos que, ¿qué le exacto. deposito a ese tercero? Qué precioso, ¿No? qué Es precioso. ese villano que va a venir, ese villano que va a llegar Ujú. a destruirme, que quiere enfermar a mi familia, ¿no? Y que me pone en riesgo de muerte. O es ese tercero que me va a ayudar a conocerlo, Claro. a protegerme de él, a conversar dentro de la familia, a hablar de las Ujú, angustias que tenemos, a atender las ujú. necesidades de todos, ¿no? O es ese tercero que que genera mucho más Ujú. estrés en la familia y donde los hijos no quieren estar en casa y se van a ir se van a la calle, Sí, sí. ¿no? Porque de alguna manera respirar sin COVID se vuelve mucho más terrible que respirar con Totalmente, sí. COVID cerca, Qué bonito lo que comentas. Se me hace ¿no? súper interesante, ¿no? Nombrarlo. Entonces, de alguna manera, no, sí, no, de alguna manera Totalmente. visibilizarlo y también nos puede radiografiar y ver qué nos Ujú. está pasando, ¿no? Porque de alguna manera en este mundo tan vertiginoso que ya no tenemos la capacidad de estarnos repensando para readecuarnos y Ujú. estarnos situando, estarnos resituando y posicionando con tantas cosas tan tremendas que nos están Sí, sí, pasando en sí, el día a claro. día. Pero si ese tercero va a llegar y va a atrapar en silencio a los diferentes integrantes de la familia, pues cada quien lo va a resolver de Sí, sí, manera claro. distinta, ¿no? Porque se están agudizando los asuntos de Totalmente. alcohol, Suicidio. se están, Suicidio. sí, claro, los pensamientos suicidas, sí, claro. O sea, de alguna manera, ¿qué está haciendo ese tercero? Que lo que ya había se está Totalmente. intensificando más, Ujú. ¿no? Pero también ese tercero está viniendo para decir, ¿saben qué necesitan? Sí, sí, claro. Revisarse y necesitan reconectar. ¿Qué van a hacer con eso que están Ujú. sucediendo con ustedes? Entonces, de alguna manera, ¿cómo veo esto? Como un recurso que fortalezca los vínculos internos en la familia o apertura a Sí, sí, claro. curiosidades, ¿no? Estoy viendo una chica que pues ya se acaba los ojos y chica brillante y se fue a vivir a otro estado Sí. de la República con otro familiar y no está con los papás. Qué interesante. Entonces, ahorita está trabajando y ahorita lleva una relación fantástica, ¿no? Y está pensando su futuro. Y entonces, no, ahorita mis amigos están re mal. De verdad, te están tomando un montón, unos están en la playa. Yo creo que si yo estuviera allá estaría Ajá. quizás haciendo lo mismo. Pero curiosamente está con unos tíos que están súper bien estructurados. Eso, los adultos. Uh-huh. Y no quiere decir que sus papás
sí, y no quiere decir que los papás no estaban estructurados, pero hay mucha tensión y mucho conflicto y muchas relaciones muy estresadas. Entonces, este tercero está dando cuenta de cómo somos como personas, como familias, pero también como Claro, colectividades. los, O sea, hemos visto cómo la pandemia, frente a la pandemia hay una respuesta cultural. sí, sí. O sea, digamos, los países que tienen más confianza en sus autoridades son mucho más resilientes. Se alinean más a las políticas Exacto. públicas, ¿no? Pero países que tengan mucho conflicto con la autoridad, porque la autoridad, En digo, la autoridad. independientemente de lo que sea la autoridad, pues de alguna manera tenemos respuesta. ¿No? La autoridad que no se hace Exacto. sentir autoridad, ¿no? Que no se ha ganado la autoría, la confianza, porque la autoridad tiene que Diría ver Marcelo, justamente. En el mejor de los casos diría es, Marcelo, claro, las sí, macropolíticas. claro, Pero bueno, este, sí, claro. Hay macropolíticas bastante tóxicas y macropolíticas bastante totalmente, ¿no? saludables. Entonces, bueno, es bien Ujú, interesante porque ahorita tocaste un punto súper importante también, las adicciones, ¿no? Las adicciones y la exploración del ujú. adolescente que hace emiso a esta situación con los coetáneos, porque en el adolescente lo más importante pues son sus cuates, o sea, ¿Sabes? ajá, Estoy viendo un chico que es mm, brillante, ¿no? Él vivió muchos procesos traumáticos en la etapa escolar, básicamente la primaria y la secundaria. Y entonces viene arrastrando, lo operaron, vivió pérdidas muy fuertes, ¿no? Sus papás se separan. Y de repente me dice, yo ya me di cuenta que yo puedo ir sanando mi sí, sí, trauma. Tiene 18 años. No, pero va a haber eventos que hagan que el trauma regrese. Dice, pero yo no soy el trauma, yo soy más que el trauma, ándale. me dice. Y yo tengo libertad de decidir. Y me pareció, y yo me quedé Claro. con la boca abierta, digo, lo que me estás diciendo es lo más brillante que he escuchado en estas Sí, cuatro la verdad es paredes, que ¿no? ellos son brillantes, como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Y entonces tienen un sufrimiento realmente y están pasando como Hay un exactamente, hay un sufrimiento sufrimiento en su cuerpo, les está cambiando la voz, sus cuerpos, y, 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 y tiene que ver también por totalmente, o género sea, no hemos, también. Si de alguna manera sabemos que los adolescentes varones tienen más riesgos de adicción y violencia, en términos de violencia sí, sí, ejercida claro, sobre entonces otros, ¿no? las Y señales que sí, tenemos que perdón. tener nosotros como padres están así como, wow, bien Y, checaditos, ¿no? y las mujeres, de alguna manera, hay más riesgo de depresión, pero sabemos que ya las chicas adolescentes están bebiendo Exacto, demasiado, ¿no? El riesgo del abuso sexual, del embarazo precoz adolescente. O sea, de alguna manera los vínculos pobres de los padres hacia los hijos tienen costos individuales, familiares y sí, sí, sociales sí, claro, brutales, sí, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que ahí tenemos como un privilegio de quienes trabajamos con adolescentes de poder sí, incidir exactamente. desde el lugar del respeto, desde el lugar de la curiosidad, desde la apertura. ¿Y por qué no? A mí me gusta trabajar mucho con adolescentes. Yo me divierto Sí, muchísimo, sí, ¿no? Aunque de repente pues hay momentos dramáticos y hay dolor también totalmente. compartido, ¿no? O sea, justamente creo que convertir el espacio terapéutico como un espacio De lleno de vida. Y a vida. los adolescentes les encantan los retos, ¿no? Un- Los retos. Sí, sí, completamente. Yo creo que yo les decía, miren, yo les digo a los chavos, miren, si ustedes les dicen que todo es una porquería y que nada funciona, no, hombre, esa es una buena noticia. Hay que reinventar todo. Sí, sí, el lenguaje, ¿no? Hay que reinventar todo. Hay Sí, mucha sí. oportunidad. Eso sí, hay que prepararse. Y hay que descubrir como dónde está tu pasión, cuáles son tus talentos, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te Sí, encanta. Y la única manera de saberlo claro, es explorar, claro. hacer cosas, Sí, sí. atreverte, equivócate mucho, porque vas a Bueno, aprender pero mucho, eso sí, también en los riesgos, ¿no? ¿no? Los adolescentes están, No, ajá, claro, equivocarse, pero sin que sea esto sí, autodestructivo, por totalmente. Hay que supuesto. mostrarles como, porque están viviendo una situación de tráfico, de una complicación dentro del núcleo familiar, ¿no?
Y entonces también inclusive cuando ocupan ellos roles inadecuados, cuando ocupan roles de maternaje o paternaje, o sea, tú eres el papá, tú eres la mamá, o Sí, cuando se exactamente, o parentaliza, tan ¿no? solo estoy pasando por un divorcio, bueno, pues quédate a dormir conmigo porque siento que tu papá no está. Entonces, los hijos en la adolescencia, pues es muy importante darles su sitio y su respeto también nosotros que somos los padres, ¿no? Brindarles esos espacios, ¿no? No sé tú qué Sí, yo creo. piensas de eso, pero es importante el rol y las No, actividades y no, las responsabilidades y los límites que ellos deben de tener, ¿no? Hay es algo que fundamental, ¿no? Que haya Claro, hay algo que su yo rol, también sí. trabajo con ellos que se llama el decálogo del amor, que es una cuestión como muy psicoeducativa, pero es muy, muy hermosa porque es impactante cuando los padres hacen el decálogo del amor y se lo entregan después a su hijo, o sea, en un manta, ¿no? Entonces, a mi hijo por esa hermosa sonrisa que tienes, por ese brillo de los ojos que Mm, te amo, ¿no? Entonces es como una cuestión de entrego esto, eh, respetando quién eres, ¿no? Y además te entrego además estas dos pequeñas cartas que tengo para aquí, reglas, ándale, ahí van, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de este hogar, ¿no? De este Oikos. Y además, pues esta otra historia de cuáles son tus derechos también. Es que, claro que tenemos que hablarlo entre todos y también respetarlos, ¿no? Hay una dinámica también muy padre donde se pone una cajita y entonces todos, esa situación de que si dejaste tirado un zapato en la cocina y el otro lo dejó, entonces, y si yo voy pasando, tengo derecho a tomarlo y pasarlo en la caja del desorden. Y esa caja del desorden está en la sala y nadie la puede mm. tocar, déjame decirte. Las cosas que Ah, qué están dentro de la interesante. cajita, ahí se quedan 2 días, 3 días, porque dejaste porque dejaste el cable del celular, porque dejaste cosas que van olvidando ellos y nosotros como padres, ¿no? Entonces después se hace una reunión y se dice, oye, es que mis zapatos, que tienes que entender, es que ya me tengo que ir. Está ahí en la caja de los olvidos. Entonces Es hay una genial eso. conversación Sí, ahora, preciosa de, bueno, entonces, ¿a qué vamos a jugar? Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Y eso pero es bien hace, interesante, ajá, porque justo porque justo, Ah, sí, es no, que no, no, también no eso te es escucho. algo bien bonito, ¿no? La caja de los olvidos. También Seligman, ya ves que ha trabajado, tiene un trabajo precioso sobre los adolescentes. Ujú. Entonces, Sí, sí, muy sí, creativo, ¿no? Él muy hablaba de esta creativo. historia de los superhéroes también, ¿no? De que, bueno, y si tú fueras un superhéroe, ¿quién serías? Y si tu mamá, y etcétera. Y entonces, pues meternos a ese mundo de los videojuegos con estos chicos adolescentes y media hora y conocer a nuestros hijos. No sé tú qué pienses, Vic. ¿Sabes? ¿Sabes qué Sí. otra cosa que me está gustando, que se está Ajá, haciendo dime. bastante y Selecman lo hace, Ese. hacerlos Sí, relajarse, sí, sí. Exacto. ¿no? En meterlos en dinámicas como de Ujú. relajación corporal, ¿no? Para que Y es conecten con ellos justamente, preciosísimo esto de ¿no? esta historia de lo de mindfulness. Fíjate que a pequeños, porque yo vi que trabajaste aquí Sí, en lo de la historia con personas con terminales, o sea, con enfermedades terminales y con el VIH, etcétera. Fíjate que yo estuve también sí, trabajando con pacientes con enfermedad renal, pequeños y también adultos. Pero fíjate que es excelente la respuesta ujú, cuando tú haces una terapia grupal y nos sentamos todos así en la alfombra y decimos, bueno, vamos a contactar con nosotros. Eso es algo, de verdad, yo que lo sí, viví, yo que lo apliqué, es fascinante, Víctor. Eh, sí, Cuéntame, sí, ¿cómo es tu experiencia? sí, perdón, dentro de los nuevos, Ajá, no, dentro de los nuevos enfoques, algo que estoy integrando es totalmente. mucho la meditación. Súper bien. Es algo que estoy esto de las ciencias contemplativas, esta combinación de neurociencias con digamos, no como religión, pero sí como Ujú, filosofía de budismo, ¿no? Y que hay muchas claro. formas de meditar, no nada más la budista, pero esta parte compasiva me parece muy vincular Y además y muy humana. extraordinario porque tenemos un gran recurso. Ellos mismos encuentran sus propios recursos en casa, ¿no? Entonces, Y, esta ujú, caja de caos que tú comentabas me parece no sabes. fascinante.
porque ya sabemos que el caos es el antecedente de un Totalmente. nuevo orden. Y como el caos es el padre que genera nuevos Y cambios y nuevas acuerdos, ¿no? estructuras, Acuerdos. ¿no? Sí, claro. Entonces vamos a ver qué nos va a radiografiar la caja del caos y del desorden. Vamos a ver Sí, sí, qué claro. nos dice. Otra Entonces, técnica que ya. yo también utilizo como un manejo muy hermoso en los adolescentes es esta historia de dividir los días de la semana y decir, bueno, dependiendo de los integrantes que sean de la familia, decir, bueno, pues digan un día de la semana. No, obviamente no les explicas bien antes, como dicen el día de la semana, ellos lo Ujú. eligen ese día de la semana y entonces en esta historia dicen, ok, bueno, pues ese día te toca hacer a ti la cena, preparar la cena. Y todos se quedan en la terapia viendo, y ¿qué, cómo? Sí, sí, mira, tú vas a hacer ese día la cena, por ejemplo, el sábado, ¿no? Y lo más importante Sí. de eso es que tú les vas a decir salado o dulce a a tus familiares que quieren que les prepares salado o dulce y posteriormente vas a poner la mesa, etcétera. Y lo más importante, el foco que vas a utilizar es decir la siguiente pregunta: ¿cómo fue tu mejor y tu peor? O sea, lo mejor que hoy te pasó Ujú. y lo peor que te pasó. Está Eso ¿Tú está sabes lindo. por qué? Porque es de integración a la Y familia. yo de hecho ¿Sí? cuando trabajo con grupos, siempre comenzamos la sesión, es qué fue lo más lindo y lo menos lindo que Exacto. vieron en la ¡Ay, semana, qué bonito! Sí, qué ¿no? bonito. Y entonces ya empiezan a compartirse y entonces ya a mí me pasó lo mismo, yo hice tal cosa, yo hice tal cosa, ¿no? Empiezan como a compartirse o a Sí, solidarizarse y claro. eso es muy lindo. Entonces preguntar, pero también, ¿verdad? Después de cada sesión, de preguntarle a la familia, ¿no? ¿Qué fue lo más lindo y lo menos lindo que vieron en la familia, en la semana? Porque ahí salen Claro. cosas bien Sí, sí, interesantes. además esto es algo bien bonito porque inclusive los adolescentes dicen el reto, pero ¿cómo? Ay, no, pero yo no quiero hacer eso, etcétera. Sí, Y habrá uno que diga, ay, no, yo mando a comprar una pizza, pero se le va a acabar algún día el dinero, los recursos el domingo, y entonces él va a tener que experimentar en la sí, cocina, preparar algo para ellos, ¿no? Y, 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 sí, y Ajá, y esto es, eso es algo sí, súper perdón. bellísimo porque inclusive también los padres entran en esta historia. Tu mejor y tu peor. Ujú. ¿Qué fue lo más hermoso del día de hoy y cuál fue lo peor? ¿No? Entonces, darles esos espacios para que se miren, para que su imaginación esté creciendo en esa historia de, ay, ¿cómo se hace esto? Ay, Ujú. ¿cómo se hace el otro? ¿Y qué le voy a preparar? ¿Y le gustará y no le gustará? En la situación del sentido de pertenencia, en la situación del logro, esta dinámica a mí me gusta mucho también aplicarla, porque les genera a ellos empatía, una comunicación más sana, el apúrate porque ya van a llegar todos, los tiempos, ¿no? Bosco lo hablaba de los tiempos que se reúnen, entonces el tiempo de esta danza donde Del estamos tiempo. todos en la mesa y ups, ¿no? Entonces me gusta mucho eso, pero sí se me hacía muy interesante también además, poco regresándome a este trabajo tan maravilloso que has hecho con estos pequeños que no han tenido la posibilidad porque viven en la calle, ¿no? Cuéntanos un poquito, Víctor. Sí, no, fíjate que esa fue una experiencia muy interesante. Yo, cuando me estaba formando como terapeuta, yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer para poder, digamos, fortalecer mi formación? Y dije, voy a entrar como voluntario con chicos en situación de calle. Si puedo acompañarlos a ellos, creo que lo demás puede ser, digamos, menos difícil, lo cual era una Sí, sí. tremenda ingenuidad, ¿no? Pero fíjate, yo llegué con la intención de ser terapeuta, pero estaba en formación, no me dieron chance. Pero la verdad es que los acompañaba o nos acompañábamos. ¿Sabes qué fue lo que más me encantó de trabajar con ellos? Es que, nuevamente, si sentían sinceridad, si sentían, o sea, es más, tenían que sentir tu alma, Sí, por sí. decirlo de alguna manera, para que decidieran abrirse. Si te relacionabas desde la cabeza, ¿no? O desde la emoción, pobrecito, no, o sea, cuando te relacionabas con dignidad, los mirabas con dignidad,
con respeto, con curiosidad, con admiración, ellos se abrían Sí, con sí, una totalmente. generosidad y de verdad fue una experiencia que para mí me Sí, claro. enriqueció mucho, ¿no? Me acuerdo que antes de, de tener Sí, ese voluntariado, este, de repente se acercaban conmigo, se acercaban y yo los veía como cierto temor. Después ya los veían de manera amigable. Ay, qué hora, ¿no? O sea, sí, como si nos claro. conociéramos. Y respondía rápidamente al código, de verdad. Fíjate. Entonces, eso fue bien interesante. Como también trabajar con niños, con niños con Sí, VIH, ¿no? Que ya me tocó trabajar con ellos cuando prácticamente ya estaban estables en salud, porque ya había tratamientos que permitían que pudieran sobrevivir con el VIH. Pero algo que sucedió cuando ellos todavía morían de wow. manera muy frecuente Sí, era que cuando alguien se iba a morir les sí, llevaban cartas al niño para sí, despedirse. claro. Y era muy frecuente que hicieran Mm, mariposas, fíjate. sí, esa Ujú. historia. Me acuerdo que una niña una vez decía, ¿por qué toda la gente que viene aquí dice que nos quiere si no nos conoce? ¿No? O sea, ¿por qué dicen que nos quieren si no se han vinculado con nosotros, si no saben quiénes somos? ¿No? Y en esta cosa de los voluntariados, de verdad es que lo que yo he aprendido es que uno siempre recibe mucho más Total. de lo que da. Sí, sí, y este tema de adolescencia, pues dentro del sistema familiar es fundamental, ¿no? Porque de ahí se Sí, desprenden rizos importantes para que ellos tengan un bienestar y una calidad de sí, vida también en cuanto al cuidado de su cuerpo propio y también además al cuidado de su vida, de su proyecto, como tú decías, de su caminar, ¿no? Entonces, sí, pues yo también sí. agradezco muchísimo a todas las personas que nos están viendo, ¿no? En este momento con este tema tan fundamental, ¿no? También si gustan nos pueden empezar a hacer preguntas, estamos aquí nosotros para servirles, tenemos a un invitado, ¿no? Y bueno, seguimos, no se me van a indicar y conforme nosotros vamos pasando y después posteriormente van viendo también estos videos, por supuesto te haré llegar toda la información, ¿no? Ahí está en el Facebook. Y además, Sí, muchas ¿dónde gracias. te encontramos? ¿Dónde estás? ¿Dónde pueden Ah, buscarte? quiero comentar algo que Ah, antes sí, de sí, 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 dime. comentarte esto. Cuando trabajé con Ajá, los ah, niños de sí, sí. AFESI, en esto de las infancias felices preveniendo Ajá, callejerización, yo trataba de trabajar sí, con los chicos, el curso que daba con los adolescentes de consultorio y me di cuenta que era muy difícil porque no tenían asegurado siquiera el mañana, no tenían asegurado ni siquiera el alimento para ese día. Entonces, ¿cómo podían pensar en el futuro? ¿No? De repente, un chico, ¿no? Que dormía en su cama y su hermano que vivía en la calle y que había estado en la cárcel llega y lo patea y se queda en su cama y entonces tiene que dormir en el piso, ¿no? Y la mamá validando la violencia del hijo mayor para que no se vaya. Entonces, lamentablemente hay muchísimos niños y adolescentes que viven una situación de vulnerabilidad, sí, de claro. precariedad y de violencias en donde el futuro es una utopía, ¿no? O chicos que viven en zonas donde hay mucha violencia por crimen organizado. Y la única moneda de cambio que tiene es su vida para jugarse la existencia, o para irse a Estados Unidos, o para incorporarse ¿No? en el crimen organizado, ¿no? Ahora, ¿dónde me encuentran? Pues yo estoy en el Instituto Te Personas. regreso. Sí, adelante. Sí, sí. Sugerencia a esta situación que bueno, que en ese momento tú estabas ahí atendiendo.
Sí, bueno, yo creo que, bueno, AFESI es una institución muy, de verdad, muy interesante, pero yo creo que sí es importante que hagamos trabajo comunitario. Yo creo que los terapeutas hacer trabajo, donar nuestro tiempo para trabajar con pacientes, con personas vulnerables, ya sea preferentemente a través de asociaciones que tengan credibilidad, que estén bien, digamos, que sean muy Sí, profesionales sí. y bien éticas, es muy necesario. De verdad, yo creo que, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo en mis Ajá, claro. circunstancias, y si no las salvo a Sí, ellos, no sí. me salvo a mí. O sea, yo creo que una oportunidad que nos está dando el COVID es que hoy más que nunca es importante pensar en los otros, donde cuidarme es un acto de amor para mis padres, para mi familia y para Sí, mi comunidad. sí, sí. ¿No? Sabemos que mucha gente tiene que salir a la calle porque o se muere de COVID o se muere de hambre. Entonces, ante instancias. Y, pero aún así nos Ujú. podemos cuidar. Y también acompañarlos a ellos, ¿no? Es un cuidado grupal, ¿no? Sí. Entonces es algo, Sí, es un aprendizaje para que podamos nosotros estar genuinamente con ellos. y bueno, bien, tener esta, Ujú. Comunitario, eso es. Ujú. entonces ahí, ¿cómo nos posicionamos con esos temas, no? ¿Cómo nos Sí, posicionamos claro. con esos temas, no? ¿No? Entonces, porque finalmente esos pequeños infantes, adolescentes, van a ser adultos como tú y yo. Y con esta situación de Sí, mundo, claro. ¿no? De cuidado, de salir adelante, ¿no? Sí, la verdad, yo tuve una infancia bastante complicada. Bueno, yo hice la primaria en 9 años, ¿no? Y yo terminé la primaria sin saber si iba a poder con la secundaria, con la prepa o la universidad. Bueno, la universidad la terminé con 9 promedio. Pero la verdad es que pues, era un niño hipersensible y tuve la Ujú. fortuna de que no fui juzgado por mis padres. A lo mejor no tenía las herramientas para acompañarme de una manera cognitivamente, pero afectivamente ahí estaban. En términos de responsabilidad ahí estaban y tuve un contexto de mucho Eso es. respeto a mi individualidad, ¿no? Y yo creo que eso fue muy importante, ¿no? Que de repente, sí, una de las cosas, me gusta decir mucho como dice Elena Poniatowska, yo todo lo que soy se lo debo a mi inseguridad, Qué ¿no? bonito, qué plática tan extraordinaria, yo podría decir, porque estamos hablando de un tema. Sí, muchas gracias. Y luego les digo a los adolescentes, te digo a los adolescentes, mira, yo sigo siendo inseguro, pero no se me nota ya. Sí, claro, claro. Y eso que dices de la O casi. cercanía, de la risa, de ser genuinos, del respeto, ¿no? De no entrar por otros lados de prejuicio con ellos, ¿no? Y eso es algo súper importante, ¿no crees? Y, y sin perder Totalmente, de vista que somos totalmente, sí, sí, sí. profesionales. Sin perder de vista es que de alguna Sí, manera yo tenía un amigo, ajá, que él era payaso, sí, sí. que era talentosísimo. Y entonces él le fue muy bien. Y entonces Sí. construyó una casa y en su casa tenía una habitación para su personaje. Y él me decía, yo todas las tardes Ándale. bajo a platicar con mi personaje para saber cómo lo estoy tratando. Fíjate, Entonces, de alguna manera, creo como terapeutas jugamos a ser totalmente cierto, personajes, sí. ¿no? Pero ¿qué Sí, personaje exacto. necesita el proceso? O sea, ¿en qué necesito convertirme para ser Sí, el claro, terapeuta pertinente para este proceso claro. terapéutico en ese día, en ese momento singular
Ujú. con ese vínculo singular, con esa persona singular que es el terapeuta Sí, y que es claro, el que es la consultante familia, y ¿no? que es la familia también. Definitivamente es muy extenso este tema, es maravilloso, ¿no? Y ahora sí, perdón, ahora sí te regreso. ¿Dónde te pueden buscar? ¿Dónde estás? Tus datos, me dice, Yo estoy en, eso es. yo estoy en la Ciudad de México, mi consultorio está en la San José Insurgentes y me pueden localizar en Ajá, el sí, sí, teléfono del consultorio. Bueno, no tengo sí, claro. secretaria, pero pueden dejar mensaje. Es el 55, el 5615 Eso es, muy bien. ¿Y 0467. algún Ujú. pensamiento, algo que yo no te he preguntado y quieras compartirnos? Mm, bueno, no sé qué se me ocurriría decirte, pero bueno, la verdad es que creo que, aunque suena cursi de verdad que hemos Claro, sido diseñados para el amor. Yo creo que el sufrimiento ocurre cuando el amor se interrumpe. Es más, Humberto Maturana, que define la violencia como la negación del ser del otro, que él habla de que aprendemos por amor, por dolor y por curiosidad. ujú, Yo digo que aprendemos también por humor y también por totalmente. juego. Pero de alguna manera, la violencia, o sea, cuando se resuelve la violencia, a lo mejor va a ser muy Sí, controvertido, ¿no? No es cuando termina la violencia, sino cuando se recupera la dignidad y el amor, importante. ¿no? Yo creo que cada quien desde el lugar que le toca en estos juegos de la vida, pero yo creo que si de alguna manera así como tienes tu caja del desorden, también puede haber la Totalmente. caja del desamor. Sí, Y cuando hay violencia, cuando hay sí, desamor, los vínculos se lastiman. Entonces, de alguna manera creo que la restauración del amor, digamos, de un amor que implica un respeto, y respeto, decía una terapeuta argentina, es tan complejo que nos pasa toda una vida sí, poder entender lo que es el sí. respeto. Y yo creo que eso es fundamental. Y yo creo que ha sido clave en mi proceso como persona, en mi proceso de constituirme como terapeuta, es que la otra persona se sienta Sí, absolutamente respetada. sí, genuinamente estar con el otro, ¿no? Entonces, pues, la verdad Sí, es que sí, es un claro. gustazo volverte a ver, escucharte es un lujo. Yo, yo respeto, Igualmente. la verdad, mucho tu trabajo, me interesa bastante, ¿no? Te hemos seguido, el Instituto Nantli ha seguido tu filosofía, tu trabajo, tu alegría, el ser tan dinámico, entregarte de una manera muy respetuosa y genuina. A tu terapia, a tus pacientes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo te respeto y te agradezco muchísimo esta entrevista tan extraordinaria que nos has hecho favor de darnos, ¿no? Eh, ¿Sí? Dime. Uf. No, 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 muy agradecido. También para mí ha sido muy lindo conocerte, escucharte, digamos, conocer de tu instituto, ¿no? Y pues la verdad es que estaba como muy Sí, claro. entusiasmado por este momento y poder donar mi Sí, experiencia, claro. poder compartirme con ustedes, que ha sido Gracias. una cosa recíproca. Tú también has sido muy generosa en tus comentarios. Este, y bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo. Ya me acordé, la autora de Los Tres Duelos de la Adolescencia Ah, se llama mira. Armina Averasturi, Muy que bien. es una autora, sí, que tiene un texto que se llama La Adolescencia Muy bien, Normal. pues ahí estaremos Uh-huh. checando esta información que nos brindas, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias. Nantli, Instituto Tlaxcalteca de Posgrados, agradece y valida todo el esfuerzo que tuvimos que hacer también nosotros y también todo otras cámaras, ¿no? Porque es algo muy importante siempre en el contexto de qué ha sucedido atrás de cámaras, ¿no? Y bueno, está Uh-huh. todo el Sí, no, no, no. está todo este equipo Sí. precioso de Nantli que nos acompaña y pues muchísimos saludos. Ya te veremos acá en vivo en la Gracias, cámara de gracias, gracias. GESEL. Gracias, gracias. Qué lindo. Muchas Te gracias. veremos acá en las supervisiones, te veremos acá en la cámara de GESEL, en el instituto, ahorita que pase toda esta historia de que estamos guardados en casa. Eh, ya te veremos en vivo, Dios mediante por acá con nosotros para que Sí, yo estés. encantado de estar, sí, yo Muchísimas encantado gracias de y estar bueno, con pues ustedes. nuestro respeto y nuestro amor hacia todo
Hasta luego. De igual Hasta manera, luego. gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos Muchas los que nos gracias, escucharon. Vic. Hasta Todos. luego. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye.